Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta charla, la segunda charla del bloque de próstata, del bloque teórico del Grupo de Interés en Neurología de la Universidad del Rosario. Hoy tenemos la compañía de la doctora Diana Cerquera, quien es médico de la Universidad del Rosario, es uróloga de la Universidad Nacional y especialista en neurología en el Hospital Occidente de Kennedy. Doctora, muchísimas gracias por su apoyo y su compañía. Como ya lo saben, vamos a Muchas hablar gracias. hoy teniendo el antecedente de la introducción a la parte de fisiología y anatomía que ya hicimos la semana pasada. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología, de la fisiopatología, un poquito de los hallazgos clínicos y un poquito como de la historia natural de la enfermedad para poder ya hablar a futuro de lo que tiene que ver ya con el abordaje de estos pacientes, los diagnósticos diferenciales y un manejo dirigido. Em, Somos Isabela Velandia y yo, Santiago Arango, internos de 11 de la Universidad del Rosario, quienes vamos a exponer el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Por favor, mantener sus micrófonos apagados en el transcurso de la charla y si al final quieren hacer alguna pregunta para la doctora, pueden levantar la mano en la pestaña de participantes o escribirla directamente en el chat para que pues la podamos leer y se pueda como responder a toda cabalidad. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a todos y vamos a dar inicio. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Como ya Santi les mencionó, vamos a hablar hoy un poco de la epidemiología, fisiopatología y los hallazgos clínicos de historia natural de la enfermedad. Básicamente nos basamos eh, en los libros de urología de Campbell y de Smith y en el libro guía de la MIR de la 12ª edición. Siguiente, Santi. Para empezar, hablando un poco de la definición, sabemos que el concepto de hiperplasia benigna de la próstata ha sido introducido en nuestro medio ya hace algún tiempo, dejando de lado otros términos como el ampliamente usado adenoma de próstata que podemos encontrar en mucha literatura y pues actualmente lo podemos definir como el crecimiento benigno de la glándula prostática que nos va a generar síntomas obstructivos en la vía genitourinaria masculina. Y para poder entender un poco mejor de lo que ya hablamos, como nos mencionaba Tomás en la charla pasada, la próstata la vamos a encontrar debajo de la vejiga, en la vía urinaria del hombre, y más hacia atrás y cerca de la vejiga, pues encontramos las vesículas seminales que también van a participar en la producción de líquido seminal. Y a grandes rasgos, vamos, lo que va a pasar en la hiperplasia prostática es que vamos a tener un aumento de la cantidad de las células y como histológicamente no va a haber muchos cambios con las propias de la vejiga, es que lo denominamos pues una hiperplasia benigna. Siguiente. Esta hiperplasia es un proceso patológico que a pesar de ser benigno nos va a causar síntomas en el tracto urinario inferior, principalmente en los hombres de edad avanzada. Se han hecho múltiples investigaciones en los últimos años para estudiar la etiología del crecimiento prostático, pero no se ha establecido una relación entre la causa y el efecto del crecimiento prostático. Anteriormente conocíamos que los síntomas del tracto genitourinario inferior masculino se llamaba de forma errónea prostatismo y que era causado solamente por un aumento de la resistencia uretral relacionado con una masa. Sin embargo, hoy conocemos que hay una parte significativa de los síntomas que son causados por otras causas, como la disfunción del detrusor, que se va a relacionar también con otras causas como la edad avanzada y afecciones, digamos, no tan relacionadas con toda la vía genitourinaria, como por ejemplo los trastornos del sueño. Y los síntomas, devuélvelo un poquito, y los síntomas miccionales también se han relacionado con la obstrucción de la salida de la vejiga y tenemos una asociación tradicional en que los hombres que tenían la próstata grande era lo que condicionaba la obstrucción. Esto ha llevado a que actualmente se reconozcan otras formas de obstrucción y por eso se le ha ido modificando el nombre. Ya más adelante vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Siguiente. Con respecto a la epidemiología, la hiperplasia prostática benigna es el tumor más frecuente en los hombres y su incidencia está relacionada con la edad, de tal forma que más o menos el 50% de los hombres de 60 años y hasta el 90% de los hombres de 85 años van a tener una evidencia microscópica de hiperplasia prostática. Sin embargo, solo el 50% de los pacientes con este hallazgo histológico va a tener una evidencia o un hallazgo macroscópico de agrandamiento de la glándula y hasta el 50% de esos pacientes van a desarrollar síntomas.
Los estudios de la incidencia y la prevalencia nos arrojan resultados muy variables. En general no podemos unificar la epidemiología, depende de cada población, pero podemos afirmar que más o menos un hombre de 70 años va a tener una incidencia del 10 al 30% de probabilidad de presentar síntomas urinarios secundarios a la hiperplasia prostática. Y con esto que tenemos, que hacia los 60 años esta estimación se va a acercar más al 10%, mientras que hacia los 80 años se va a acercar más hacia el rango del 30% de probabilidad. Y este concepto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que el primer diagnóstico que nosotros debemos pensar ante un paciente mayor de 50 años que consulta por síntomas obstructivos o irritativos de varios meses de evolución, por supuesto, debe ser la hiperplasia prostática benigna. Siguiente. Eh, esta enfermedad puede aparecer sin importar la presencia de factores de riesgo. Sin embargo, como todas las enfermedades, entre más factores de riesgo tenga un paciente, por supuesto, mayor será su probabilidad de padecerlo. Y existen tres principales factores de riesgo para que un paciente tenga hiperplasia prostática benigna. El primero es la edad, en donde el riesgo va incrementando a medida que avanza la edad, comenzando aproximadamente a partir de los 40 años y llega a ser hasta el 50% a los 50 años. El siguiente es el origen étnico, en donde el riesgo de padecer hiperplasia prostática de los hombres afroamericanos comienza a aumentar unos 5 años antes que pues el resto de la población, especialmente de los hombres blancos. Y el sexo, que por supuesto afecta únicamente a los hombres. Algunos estudios recientes han demostrado una relación entre síndromes resistentes a la insulina, en donde se incluye la obesidad, la diabetes, el colesterol alto, digamos todo el síndrome metabólico, y el desarrollo de hiperplasia benigna. Y otras investigaciones también nos permiten sugerir que los hombres que hacen pues ejercicio regularmente tienen un menor riesgo de padecer hiperplasia prostática. Sin embargo, actualmente no tenemos todavía una evidencia suficiente para emitir unas recomendaciones con respecto pues a estos dos factores de riesgo. Siguiente. Y para recordar y entender un poco mejor, tenemos la división de McNeil que nos muestra la próstata dividida en 4 regiones o zonas. Tenemos la zona anterior, periférica, central y de transición. La zona periférica, que nos representa cerca del 70% del volumen de la próstata normal, y en esta zona es donde se desarrolla cerca del 80% de las neoplasias malignas. En la zona de transición, que nos representa del 5 al 10% del volumen de la próstata, y nos va a envolver la uretra y aparece pues precisamente en esta zona la hiperplasia prostática benigna. Más o menos en el 70% de las biopsias y aproximadamente el 10 al 20% de las neoplasias malignas también pueden aparecer en esta región. Y finalmente tenemos la zona central, que ocupa más o menos el 25% del volumen total de la próstata, siendo el lugar de origen del 5% de las neoplasias malignas. Siguiente. De forma histopatológica, esta enfermedad se va a caracterizar por un mayor número de células epiteliales y del estroma en el área periuretral de la próstata. ¿Qué es lo que ocurre? Ya Santi nos va a hablar más adelante un poco más a detalle, pero la formación glandular generalmente solo se va a ver en el desarrollo embrionario, y al haber un nuevo crecimiento en la vida adulta, esto nos da lugar al término o al fenómeno que conocemos como el despertar embrionario, en donde se valora el potencial inductivo de las células del estroma y del epitelio. El aumento del número de las células puede estar causado por, digamos, múltiples etiologías. Puede ser por la proliferación, ya sea del epitelio o del estroma, o por un deterioro de la apoptosis que nos va a conducir a una acumulación de las células. Como les mencionaba, tiene una etiología multifactorial, aún no está muy bien conocida, pero dentro de los factores que tenemos está la edad, como les mencionaba, a mayor edad, más grande es la próstata. Segundo, los antecedentes familiares, es decir, que el papel genético juega un papel fundamental. Y también tenemos el influjo hormonal, ya que la próstata cuenta con bastante epitelio glandular y su crecimiento se ve favorecido por los niveles de dihidrotestosterona, pero también crece con los niveles de estrógenos, porque los estrógenos pues, aumentados hace que se sensibilice la próstata a recibir la testosterona. También me va a activar los receptores estromales y me inducen a los receptores de andrógenos. Lo importante de conocer todos estos factores y de entender la fisiopatología va
hacer, que estos son las dianas del tratamiento. Y siguiente, como hemos venido hablando, la hiperplasia comienza en la zona de transición que corresponde a la zona periuretral y subcervical, y su crecimiento me va a generar un rechazo del cuello vesical, del verum montanum y de la zona periférica. Inicialmente me comienza formando unos lóbulos laterales y uno mediano. Puede desarrollarse preferentemente en un lóbulo mediano, en dos laterales o en algunos casos ser trilobar. ¿Qué pasa con la evaluación microscópica? Que me va a mostrar un patrón de crecimiento nodular con variaciones entre el componente estromal o epitelial. Los pacientes que tienen un predominio de este componente estromal, pues van a tener una presentación diferencial de los componentes histológicos, ya que el estroma está compuesto en cantidades variables de colágeno y de músculo liso. Esto lo podemos evidenciar con respecto a la respuesta al tratamiento farmacológico, ya que el bloqueo de los receptores beta puede resultar muy efectivo en estos pacientes que tienen pues un componente importante de músculo liso. Mientras que los pacientes que tienen un predominio epitelial me responden mejor a los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Sin embargo, el resultado de la biopsia que le tomamos al paciente no me puede predecir cuál es el mejor tratamiento o cuál va a ser la respuesta de los pacientes al tratamiento. Y por otro lado, siguiente Santi, Em, mientras los nódulos de la zona transicional me aumentan de tamaño, me van a comprimir las zonas exteriores de la próstata, resultando así en la formación de la llamada cápsula quirúrgica que vemos en la imagen. ¿Esto qué hace? Me delimita o me hace una frontera que me separa la zona transicional de la zona periférica y sirve como un plano quirúrgico para hacer una enucleación de la próstata pues mediante procedimientos abiertos o con láser. Bueno, también para agregar un poquito a la fisiopatología, vamos a hablar un poquito de lo relacionado con la sintomatología asociada a esta. Entonces vamos a ver una fisiopatología de la parte obstructiva y de la parte de la respuesta vesical a esa obstrucción. Adicionalmente, tener en cuenta que la parte obstructiva o el componente obstructivo en estos pacientes tiene dos subcomponentes, por así decirlo, un componente mecánico y un componente dinámico, que vamos a ver que este también es súper importante para entender la historia natural de la enfermedad y a futuro pues el manejo que le vamos a dar a nuestros pacientes. Entonces, inicialmente en la parte mecánica vamos a ver que se va a presentar una obstrucción, valga la redundancia, mecánica del lumen de la uretra y del cuello vesical. Ya puede ser directamente por lo que mencionaba Isabela de los lóbulos, teniendo en cuenta pues una estrechez directamente de la uretra prostática o por ejemplo también una disminución de ese volumen de eyección o pues de ese vaciamiento, por ejemplo por un tercer lóbulo o compromiso del cuello vesical. También como podemos ver aquí esta parte, en la parte izquierda de esta ecografía podemos ver una próstata bilobulada, mientras que en la parte derecha ya podemos ver un lóbulo medio que protruye hacia la parte interna de la vejiga, incluso otra de los compromisos mecánicos podrían llegar a ser compromiso ya de, de la porción intravesical como muy severa, generando también una retención posterior, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, respecto a la parte dinámica, ¿a qué nos referimos con una obstrucción dinámica? Nos referimos a lo que puede generar que cambie la sintomatología en estos pacientes. Se relaciona con la parte estromal y celular de la próstata, teniendo en cuenta que la parte estromal se relaciona mucho con, entonces, cómo es estimulada a nivel nervioso, a nivel autónomo. Entonces, justamente al estimular la próstata, esta va a generar una contracción o una relajación en diferente medida en todos nuestros pacientes. Por esto es que no todos nuestros pacientes van a responder de igual manera al manejo farmacológico eh, que se les otorga. Justamente hay que tener en cuenta que hay pacientes que pueden llegar a tener un componente más estromal y pacientes que pueden llegar a tener un componente más epitelial. Entonces, después de esta obstrucción, ya sea mecánica o dinámica, se va a generar una respuesta vesical. Esta respuesta vesical básicamente es una respuesta del músculo detrusor que mediante contracción trata de vencer esa resistencia al vaciamiento vesical. ¿Esto qué va a generar? Paulatinamente va a generar una hipertrofia y una hiperplasia del detrusor y adicionalmente un depósito de colágeno en el mismo.
Esto lo que nos va a generar es básicamente la sintomatología irritativa que ya vamos a hablar y una pérdida del compliance o del acomodamiento de la vejiga que pues va a también alterar, uno, su respuesta o su capacidad para vencer esta obstrucción y pues obviamente su eh, capacidad vesical. Listo. Entonces, respecto a la respuesta vesical, entre más se genere respuesta, más hipertrofia se va a generar en el detrusor y se van a empezar a ver engrosamientos a modo de trabeculaciones, como podemos ver en esta imagen de cistoscopia, eh, a nivel vesical. Si continúa esta respuesta y esta continua contracción, podemos ver incluso que se generen divertículos o también llamados falsos divertículos a través de estas trabeculaciones, generándose, por así decirlo, una eh, protrusión de un componente mucoso y seroso sin el componente muscular a través de la vejiga, generando estos divertículos que podemos ver aquí. Entonces, ¿qué vamos a hallar en la parte clínica? Ya tenemos en cuenta como qué nos puede pasar respecto a obstrucción y respuesta de la vejiga, por así decirlo. Se relaciona mucho con la sintomatología. Entonces vamos a ver que en los síntomas obstructivos vamos a tener una intermitencia en la micción, vamos a tener una disminución de la fuerza y el calibre del flujo miccional, vamos a tener una sensación de vaciamiento incompleto en los pacientes, también relacionado con un posible eh, residuo postmiccional. Vamos a ver una micción doble que se puede ver en diferentes partes, pero justamente es ver que el paciente tiene que orinar en diferentes ocasiones por esa contracción que se genera y pues toca, por así decirlo, vencer esa resistencia de la próstata para poder volver a orinar nuevamente y tenesmo vesical. Respecto a la sintomatología irritativa que podemos encontrar, y el goteo postmiccional. Respecto a la sintomatología irritativa que podemos encontrar, básicamente vamos a encontrar una urgencia, una frecuencia en la micción y nocturia. ¿Esto a qué se ve relacionado? A la resistencia que pues se genera el vaciamiento y la respuesta vesical. ¿Cómo vamos a poder tener en cuenta esto y cómo a nivel mundial se conoce que se puede estudiar a nuestros pacientes de forma no solamente como para el diagnóstico, sino también para el seguimiento y elección del tratamiento con esta escala, que básicamente es el cuestionario de la IUA de los síntomas, pero también se le conoce como el Score Internacional de Síntomas de la Próstata o IPSS. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener en cuenta? Es un score en el que vamos a evaluar eh, la frecuencia, la intermitencia, la urgencia en estos pacientes, el flujo de, del chorro en los pacientes, la nocturia y pues también un vaciamiento incompleto de 0 a 5. Ten en cuenta que pues esta parte en estos 7 ítems puede llegar hasta un puntaje de 35, dividiéndolo así. El leve, moderado o severo de 0 a 7, 8 a 19 o de 20 a 35. Pero algo muy importante de este cuestionario es que también tiene un componente en el que podemos evaluar el compromiso a la calidad de vida de nuestros pacientes, independiente de si es un score leve, moderado o severo, porque pueden haber pacientes que teniendo un score, por ejemplo, moderado, no tengan una alteración en su calidad de vida eh, tan severa, por así decirlo, como puede ser un paciente que con una sintomatología leve ya tenga una alteración importante que pueda empezar a requerir manejo incluso previo. Respecto a los signos o pues el examen físico que tenemos que tener en cuenta, la idea es hacer un examen físico completo, justamente para poder también descartar otros diagnósticos diferenciales que vamos a ver en nuestra próxima charla, pero a grandes rasgos tenemos que hacer un examen neurológico completo y un examen de próstata con un tacto rectal idealmente. Entonces, justamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de determinar el tamaño de la próstata y sus características. Hay que tener muy en cuenta que el tamaño de la próstata no se correlaciona con una sintomatología o un grado de obstrucción en los pacientes. Podemos tener pacientes con una próstata muy agrandada, bilobulada, pero que no tengan tanto compromiso, o pacientes con un lóbulo medio que no podemos palpar fácilmente en el tacto rectal, pero que sí tengan un compromiso obstructivo muy importante. ¿Listo? Entonces es algo para tener muy en cuenta. Pero ¿qué es importante? Descartar, por ejemplo, alteraciones en la próstata que nos indiquen otros diagnósticos, como lo puede ser, por ejemplo, una próstata nodular, dura, rígida, en la cual no se encuentre lisa y podamos, por ejemplo, pensar en una posibilidad de una neoplasia prostática, en la cual pues ya deberíamos extender estudios, ya sea con un PSA, una ecografía transrectal, resonancia, biopsia. Eso ya lo vamos a ver más adelante en otras charlas. Tener muy en cuenta entonces todo el examen físico completo.
Y ya por último vamos a hablar un poquito de la historia natural de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que, como ya lo venía diciendo Isabela previamente, el crecimiento de la próstata básicamente va a ser lento y progresivo. Se relaciona mucho con la edad de nuestros pacientes y vamos a ver que mediante este crecimiento vamos a ver primero una obstrucción a nivel de la uretra prostática usualmente. ¿Listo? Este no es la historia natural de absolutamente todos nuestros pacientes, pero es como un común denominador para poder resumir un poquito la charla. Después de esto vamos a ver también pues un compromiso del detrusor que genera esa respuesta a la que hemos venido hablando, generando los síntomas irritativos. Con esto, posteriormente con la claudicación del detrusor, vamos a ver también la sintomatología obstructiva en estos pacientes. Entonces, puede que en pacientes se presente antes la irritativa o antes la obstructiva, pero pues justamente es como un curso que se va siguiendo muy frecuentemente. Tener en cuenta que pues el tamaño de la próstata no se correlaciona con esta sintomatología ni con cuál se presente primero, y posterior a este inicio de sintomatología de la obstrucción progresiva de la uretra y de la respuesta vesical continua, vamos a tener las complicaciones posteriores, que ya hemos venido hablando un poquito de ellas, como lo son, por ejemplo, los divertículos vesicales, ya un poquito más allá, un poquito de litiasis vesical, residuo postmiccional elevado como un factor de riesgo para infección urinaria en estos pacientes, una lesión renal bilateral por una pérdida del mecanismo antirreflujo ureteral y entre otras. Justamente tener en cuenta que esos ya son un poquito más crónicos, pero a grandes rasgos podemos llegar a presentar en estos pacientes retención urinaria aguda con requerimientos de cateterismos en estos pacientes para poder generar evacuaciones. ¿Listo? Entonces, justamente también en esto nos podemos enfocar en las charlas que ya hemos realizado de retención urinaria aguda y de colocación de sonda vesical. Entonces, con esto queremos concluir la charla del día de hoy. Esperamos haya sido de utilidad para todos. También recordarles que la idea de esta era que fuera un abrebocas para en nuestra próxima charla ya poder empezar un poquito más a hablar de el abordaje de estos pacientes, los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta y cómo podemos ir empezando a hacer nuestro manejo farmacológico y quirúrgico en nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos. Quisiera recordarles a los miembros del grupo de interés, por favor, llenar en el chat el formulario de asistencia y pues, doctora, no sabemos si quiera complementar algo más o dar una retroalimentación al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, Isabela, muy buena charla, muy práctica, muchas gracias. Realmente lo único que quiero es como dar un pequeño resumen muy básico de todo lo que acabaron de decir, ¿sí? Lo que acabo de decir Isabela y Santiago es muy importante porque ellos hablaron de que lo que hay es un crecimiento de próstata, ¿sí? Muchos pacientes van a llegar a su consulta, tienen que saber que la hiperplasia es lo que más van a ver urológicamente cuando salga de médico general. Y van a llegar con una idea de que su próstata se inflamó. Eso es lo que, el concepto que tienen ellos. La próstata se inflama, me dan un medicamento que generalmente es un alfa bloqueador, la tamsulosina, que es el que más usamos, y ya, me lo dan por un mes y se supone que ya la próstata está desinflamada, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta con lo que acaban de decir es que cuando les lleguen a estos pacientes, ustedes tienen que dejarles claro que su próstata no está inflamada. La próstata se puede inflamar cuando se infecta, pero realmente la próstata tiene es un crecimiento, ¿sí? Y el medicamento que ustedes le vayan a iniciar, porque como médicos generales pueden iniciar un medicamento, cualquier alfa bloqueador, para el crecimiento de próstata, lo que va a hacer es eso que acaban de decir de los receptores, ¿sí? Relajar el músculo liso de la próstata, digamos que yo le digo a mis pacientes, abre la próstata para que la orina salga mejor, ¿sí? O sea que si usted se deja de tomar ese medicamento, a las 2 semanas, pues otra vez el músculo se vuelve a contraer y usted va a orinar otra vez más, ¿sí? Eso lo tienen que tener muy en cuenta porque el paciente llega con un concepto completamente diferente de lo que es el crecimiento de próstata, ¿sí? Entonces, muy buena la charla porque precisamente nos explicó lo que ustedes deben explicarles a ellos, ¿sí? El medicamento que sea un alfa bloqueador les puede funcionar, inclusive hay personas que viven toda su vida con su alfa bloqueador orinando muy bien y les va muy bien y responden muy bien, ¿sí? Pero ellos tienen que saber que si lo suspenden, pues van a volver con síntomas, porque otra vez vuelve a haber contracción de la próstata. Entonces, digamos que eso, pues por un lado. Por otro, los cambios crónicos de los que estaban hablando son
importantísimos, porque muchas veces no hay como tal la complicación aguda que lo hace llevar a uno a operar de una vez al paciente, que se tape, ¿sí? Que tenga sangrados intermitentes, infecciones urinarias repetitivas, o que ya estén dañando los riñones, que ya es algo que uno dice, hey, ya tengo que ya operar, sino simplemente que empiezan a haber cambios como los que mostraron en el dibujo de la cistoscopia, que esos cambios, uno los ve y uno dice, son cambios prácticamente irreversibles. Cuando uno ve esos pseudodivertículos en la vejiga, esos pseudodivertículos son irreversibles. Posiblemente inclusive, si el paciente es llevado a cirugía, esa vejiga ya no va a funcionar después, no va a funcionar igual después de la cirugía. Entonces uno ve muchísimos pacientes que son llevados a cirugía y después tienen síntomas, como hablaba Santiago y Isabela, irritativos o de almacenamiento, que también se pueden decir. Entonces esos pacientes que quedan con nocturia, con polaquiuria, con urgencia miccional, porque además de que ya no hay nada obstructivo, pues tienen una vejiga que está hiperactiva, que se puede volver hiperactiva, que es una vejiga que se puede contraer todo el tiempo, o por el otro lado, como ya salen esos divertículos, se vuelve un detrusor débil, que se ve mucho. Cuando el detrusor se vuelve débil, ahí sí no hay nada que hacer. Cuando hay una hipertrofia de la vejiga, que era lo que hablaban como otro cambio, uno lo que puede hacer igual después de la cirugía es esperar, porque como es una hipertrofia, pues puede volver a la normalidad. Pero muchos de estos cambios no vuelven completamente a la normalidad y muchos de estos pacientes, inclusive después de cirugía, siguen teniendo algunos síntomas no tanto obstructivos, sino más irritativos o de almacenamiento, precisamente porque ya hay cambios crónicos que vienen desde antes. Es por esto que ustedes como médico general lo que deben ver es esos cambios, ¿sí? Algo muy sencillo. Primero explicarle al paciente qué es lo que tiene, que es su crecimiento. ¿Qué es lo que va a hacer el medicamento que ustedes le van a iniciar? Ustedes pueden hacer el tamizaje. De hecho, hay muchos médicos muy juiciosos que hacen el tamizaje, tacto, antígeno, y ya lo envían al urólogo cuando ven o que el antígeno se sube mucho, o un tacto anormal, o que no mejoran los síntomas a pesar del manejo inicial, ¿sí? Porque seguramente ella va a necesitar otro tipo de exámenes o inclusive ser llevada a cirugía. Pero esa parte, esa evaluación inicial nos ayuda muchísimo por parte de ustedes, porque son pacientes que llegan ya en el momento en que realmente requieren un tipo de manejo adicional, ¿sí? O porque no le funciona el medicamento o porque ya se están empezando a dar cambios crónicos. Digamos, una ecografía es muy importante para el seguimiento. Uno, porque nos ayuda a ver primero, los radiólogos que son más juiciosos nos muestra que hay un engrosamiento de las paredes de la vejiga. Y eso nos quiere decir que posiblemente el medicamento no está funcionando mucho. Lo otro que nos puede mostrar es que los riñones se están dilatando o que nos está dejando un residuo significativo, ¿sí? Todos estos son cambios muy importantes porque nos van a ayudar a decir si ya tenemos que pasar a una segunda línea de manejo. Si a pesar de que yo muy juicioso le inicié su medicamento al paciente, el paciente ya no está respondiendo y ya lo tengo que mandar al urólogo, ¿sí? Eso como desde un enfoque médico general. Obviamente, si ustedes deciden ser urólogos y ya empiezan su residencia, pues obviamente ustedes ya van a tener que manejar las otras líneas de manejo que seguramente, como dijo Santiago, las van a ver después. Pero esto que nos acaban de decir es importante, porque eso tienen que tenerlo en cuenta. Lo que ocurre es un crecimiento de próstata, ¿sí? No una inflamación. El medicamento que se va a dar en general no va a desinflamar la próstata, sino que va a hacer esa relajación para que el paciente pueda orinar mejor. Y los cambios crónicos de la vejiga son importantes porque pueden llegar que inclusive después de una cirugía, pues el paciente pueda persistir con síntomas, ¿sí? Pero muy buena la charla. Doctora, muchísimas gracias. No sabemos si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiera levantar la mano en la pestaña de participantes o escribirla en el chat. Por ahora, entonces, recordarles, nuestra próxima charla va a ser también de hiperplasia prostática, enfocada hacia los diagnósticos diferenciales, el abordaje y el manejo tanto farmacológico como quirúrgico de estos pacientes. Posterior a eso, ya vamos a seguir con la última parte del bloque, ya enfocado hacia la parte oncológica, hacia cáncer de próstata. Bueno, por ahora no vemos como que hayan preguntas adicionales ni en el chat ni en la pestaña participantes. Entonces, pues con eso concluiríamos la charla. Aún así, la charla queda grabada y será publicada en nuestro YouTube, en el YouTube del grupo de interés. Y también, si alguien tiene alguna pregunta para nosotros o para la doctora, no duden en hacérnosla llegar por medio de nuestras redes sociales y con muchísimo gusto trataremos de resolverla o la doctora o nosotros. Entonces, muchísimas gracias a todos.
Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por su compañía, por su retroalimentación y ayuda. Y eso sería todo por hoy. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes.